Lo pronosticamos ayer, se advirtió hoy en la mañana, hemos estado hablando en las cápsulas de él y es la fiebre tifoidea, así es de que el tema está muy bueno. Espero se haya preparado con sus preguntas porque el especialista está con nosotros. Fernando González, es un gusto tenerte con nosotros. Muchas como gracias. Siempre, amigo. Y de verdad que un tema que te estoy preguntando ahorita, que si todavía existía la tifoidea, porque poco se habla de la tifoidea, ¿cierto, no, Azucena? Así es, bienvenido, muy buenos días. Buenos días a nuestro auditorio. Comuníquese al 33 38 10 64 04. Empiece a mandar su mensaje vía QR porque el tema, como dice Sergio, está bueno. ¿Qué es la fiebre tifoidea? Se oye muy feo. Sí, mira, como ahorita previamente en la cápsula lo explicaron a su Sergio, pues es una enfermedad infectocontagiosa y esto quiere decir que se da precisamente por esos malos hábitos higiénicos que en algún momento podemos tener. Generalmente cuando comemos en la vía pública y que no estamos tan al pendiente de cómo están preparando esos alimentos, es la manera mucho más frecuente como la podemos adquirir. Definitivamente es un problema de salud pública que lo vemos día a día en el consultorio y sí es mucho más frecuente de lo que podemos pensar, Sergio. Este problema de la fiebre tifoidea ocasionada por una bacteria que se llama Salmonella tifi. Perfecto. ¿Eso se da más en tiempo de calores? Quiero pensar por los alimentos, la descomposición de los alimentos rápido. Así es, Sergio. Es una muy buena pregunta lo que me acabas de comentar, porque definitivamente cuando los alimentos, el calor los hace descomponerse un poquito más rápido, pero aquí fíjate que intervienen otros factores fundamentales, como aparte pues, del manejo, del mal manejo que pueda haber con la refrigeración de los alimentos, creo que aquí interviene más un mal estado de salud al momento de manipular los alimentos, porque digámoslo de esta manera, esto se ocasiona cuando alguna persona prepara el alimento y que previamente fue al baño a evacuar literalmente, no se lavó las manos, prepara un alimento o alguna bebida, un agua de frutas y eso lo ingerimos nosotros y de esa manera nosotros nos podemos infectar con fiebre tifoidea, o sea, la transmisión es fecal-oral. Entonces, esa es la manera por la cual se puede transmitir esta infección. Doctor Fernando, ¿cuáles son los principales síntomas? ¿Cómo saber que es fiebre tifoidea y no alguna infección estomacal normal, una gastroenteritis, como nos suele dar, que luego somos muy hábiles para inventarnos nosotros las enfermedades, autodiagnosticarnos y automedicarnos? ¿Cuáles son los principales síntomas? Súper interesante eso que comentas, Azu, porque realmente hay que diferenciar entre una gastroenteritis infecciosa y ya principalmente lo que es fiebre tifoidea. Y bueno, los síntomas van encaminados a que el paciente pues va a estar mal estado general, puede haber náusea, puede haber vómito, puede haber dolor abdominal, pero a diferencia, digamos que de una gastroenteritis infecciosa, que también puede presentarse fiebre en gastroenteritis infecciosa, aquí en fiebre tifoidea, pues su nombre de la enfermedad lo dice, fiebre tifoidea. Es una fiebre persistente, es una fiebre que no se quita ni de día ni de noche y que el paciente prácticamente cada 6 horas con reloj en mano tiene que estar tomando un antipirético, por ejemplo, paracetamol, a las 6 horas. ¿Por qué? Porque el paciente ya trae 38, 39 de temperatura. A esto aparte se le agrega dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos y dolor en las articulaciones. Entonces esos síntomas son muy específicos de fiebre tifoidea que también se puede confundir con alguna otra enfermedad como dengue, como lo comentas ahorita. Entonces sí, definitivamente tenemos que hacer una buena historia clínica, tenemos que interrogar muy bien al paciente y tenemos que hacerle algunos exámenes de laboratorio muy específicos para primero diagnosticar y darle un buen tratamiento al paciente. Sí, claro. Ahora bien, Fernando, una vez que te ingieres o entra por los alimentos esta bacteria, ¿qué tan rápida es su evolución para que empiecen los efectos, todos los diagnósticos que dijiste? Inmediatamente, Sergio, porque el paciente empieza a experimentar a las pocas horas náusea, vómito, dolor abdominal y lo característico que comentamos ahorita, la fiebre. Entonces, definitivamente creo que yo, a pesar de que esto es un problema de salud pública, creo que esto puede permanecer un poquito subdiagnosticado por lo mismo que comenta Azucena, porque lo más común es pensar o acudir rápidamente a los médicos de primer contacto, un médico general, y que él piensa que es una gastroenteritis y da tratamiento enfocado para una gastroenteritis y esto nada más va a ayudar de una forma temporal a mejorar los síntomas, más no a erradicar el problema desde raíz, el problema de la fiebre tifoidea. Entonces,
hay veces que no están bien diagnosticados los pacientes y por lo tanto el paciente no experimenta una mejoría y sigue con todos los síntomas permanentemente. ¿Cuál es como el peor escenario de una persona que no tiene el tratamiento adecuado para esto de la fiebre tifoidea, que no tiene, como bien lo mencionaste, un tratamiento acorde a su padecimiento? ¿Cuáles como que las consecuencias más dramáticas para estos pacientes? Ya no obviamente cuando ya ha evolucionado muchísimo el tema de la fiebre tifoidea, el paciente puede llegar a experimentar, aparte de todo lo que comentamos, puede experimentar evacuaciones con sangre fresca. Entonces esto ya es un síntoma de alarma para que ya el paciente piense que las cosas no van bien, que el tratamiento no ha sido adecuado y que definitivamente acuda con un experto, en este caso con un gastroenterólogo, porque la verdad es de que todos los días nos toca ver a pacientes que les hacen, para hacer el diagnóstico de fiebre tifoidea hay que pedir unos exámenes que se llaman reacciones febriles. Las reacciones febriles es un examen que se hace en la sangre, más que pedir evacuaciones una muestra en las evacuaciones que se llama coproparasitoscópico, aquí hay que pedir las reacciones febriles y muchas de las veces estas reacciones febriles pueden salir positivas pero con unas diluciones bajas y esto es lo que confunde mucho a los médicos generales porque los ven con unas diluciones bajas e inmediatamente le quieren dar tratamiento médico al paciente. Entonces las diluciones para que nosotros las tomemos como positivas tienen que estar 2 puntos 360 o 380 en delante y el paciente tenerlo con síntomas, son las dos cosas y para todo esto, por si no fuera poco, pedimos una prueba confirmatoria que se llama Rosa de Bengala. Entonces, esta Rosa de Bengala, si es positiva, le damos, amerita al paciente darle el tratamiento y es darle un tratamiento muy efectivo para esto, pero cuando esta Rosa de Bengala, a pesar que tenga unas diluciones ligeramente positivas al paciente, no hay que darle tratamiento, porque esta fiebre tifoidea, esta Salmonella tifi, deja memoria en el organismo y pasan muchos meses o años para que se negativice. Entonces, hay que estar muy atentos y acudir con un experto para que sepa interpretar los exámenes y poderle dar un buen tratamiento al paciente. Hay algo que pasa obviamente cuando vas al doctor a atenderte, empiezas con vómitos y demás, es que ¿qué comió? ¿No? Sí. Si comiste mariscos, bueno, entonces a lo mejor, pero o sea, no se habla de tifoidea, se habla de un alimento descompuesto, que te cayó mal y punto, ¿no? Y te dan medicamento para eso. Sí. ¿Puede ser, hay un factor también ahí para que se agrave la situación con la tifoidea? Definitivamente, Sergio, porque se puede enmascarar nada más el problema. Entonces, generalmente se confunde, como comentamos ahorita previamente, con una gastroenteritis que puede ser viral o puede ser infecciosa. Entonces, esto, a pesar de que se da tratamiento o dan tratamiento por 7 días, el paciente no experimenta una mejoría. Una vez que termina el tratamiento con el antibiótico, el paciente va a seguir con los mismos síntomas: náusea, vómito, dolor abdominal, cefalea, igual de fuerte. No se le va a quitar el dolor de cabeza, la fiebre, el dolor detrás de los ojos, el dolor articular, son síntomas que no se quitan y que no tienen nada que ver con una gastroenteritis infecciosa. La importancia de acudir realmente con su médico, no automedicarse, pero sobre todo no autodiagnosticarse. Queremos agradecer a todo el público que ya se empieza a comunicar con nosotros y tienen muchas dudas y preguntas acerca de este gran tema y te preguntan: buen día, doctor, tengo una niña de 7 años que desde diciembre tiene dolor a un costado del estómago. La he llevado al hospital con temperaturas de 40, solo le calman la temperatura y el dolor de cabeza y el dolor de estómago. Dice que no tiene nada, ya le hicieron una endoscopía y me dijeron que no tiene nada, pero el dolor nada más no cede. Le han dado lactobacilos, probióticos y demás, pero no se quita su dolor. Bueno, para esta paciente definitivamente, 7 para esta años. niña de 7 años, yo creo que le han hecho ya algún abordaje, le han hecho algunos exámenes de laboratorios, incluso ya le han hecho una endoscopía, por lo que acabo de escuchar ahorita, y persiste con los síntomas. Entonces, definitivamente, pues esto no se trata de una gastritis crónica o enfermedad ácido péptica, porque si no, ya hubiera respondido bastante bien al tratamiento. Hay un dato clave que comenta que aparte del dolor abdominal, tiene fiebre persistente. De 40 Entonces, grados. valdrá mucho la pena investigar, mandar a hacer este tipo de exámenes en el excremento y sobre todo mandarle a pedir esas
famosas que ¿Cómo comentamos dijiste ahorita, que se llama? reacciones febriles. Y la prueba esa que dices que les mandan a hacer Rosa de Bengala. Rosa de Bengala. Rosa de Bengala es un examen confirmatorio. Primero pedimos las reacciones febriles y pedimos la prueba confirmatoria de una vez. Si sale positiva, 100% seguro damos tratamiento al paciente y el paciente va a estar libre de la enfermedad y se le van a quitar todos los síntomas ¿no al quedan paciente. secuelas? Realmente no, Azu. Si Qué bueno. damos un tratamiento efectivo, el paciente puede regresar a su vida normal como si no hubiera tenido nada. Muy bien. Oye, que es eterna esta enfermedad, porque dice Carmen, de 75 años, tengo 10 años con fiebre, el doctor me dice que es fiebre tifoidea, ¿será verdad? Puede ser que sí, 10 Sergio. años. Puede ser que sí. Si no se trató esta fiebre tifoidea de una forma adecuada, puede haber periodos que el paciente pueda reactivarse la enfermedad. Si no se trató bien desde un inicio, puede ser que se reactiva la enfermedad. ¿Y cómo lo sabemos? Por la presencia de los síntomas, por la presencia de la fiebre persistente y porque le vamos a pedir exámenes en la sangre para ver si tiene activa la enfermedad. En este tipo de pacientes puede volver a reactivarse la enfermedad y le podemos volver a dar otro esquema de tratamiento también al ¿Sí paciente. tiene cura? Sí tiene cura, definitivamente, pero es un tratamiento que le debemos que dar un seguimiento bastante estrecho al paciente porque si son una administración de antibióticos por largo tiempo, Sí, claro. Si por tiene largo 10 años tiempo, con la fiebre, imagínate. entonces definitivamente tiene que tener un seguimiento especial el paciente. Ok. Por acá te dicen, a mí me detectaron fiebre tifoidea, pero estaba embarazada. Jamás tuve fiebre durante el embarazo. ¿Pudo intervenir esta condición para que saliera alterado mi estudio? Esto fue a que ya me había hecho pruebas de embarazo y todas salieron negativas. No tiene nada que Nada ver, que Azu. ver. El embarazo no tiene nada que ver. ¿Afecta al bebé? Incluso no afecta al bebé Qué tampoco, afortunadamente, e incluso una mamá embarazada puede haber algún esquema de antibiótico que se pueda acomodar para una mujer embarazada y poderle erradicar la infección. Ya. Mientras tiene a su bebé, se desembaraza y si a lo mejor el tratamiento no fue tan contundente, pues darle antibióticos un poco más agresivos para erradicar la infección, pero sí se quita, ¿eh? Sí se Ok. quita. Dice Sandra, ¿la tifoidea se tiene que estar tratando de por vida si ya te dio? No necesariamente, y es lo que comentábamos ahorita, el ejemplo de esta paciente que hace 10 años le diagnostican fiebre tifoidea, pero a lo mejor no le dieron un tratamiento muy concluyente y por eso la paciente tiene recidivas de la enfermedad. Entonces, recidivas porque tiene manifestaciones, tiene Sí. síntomas y la realidad es de que esta paciente sí requiere de un tratamiento más especial, pero una vez que damos un buen tratamiento, el paciente puede estar libre de la enfermedad por mucho tiempo y en algunos casos ya no vuelva a aparecer la enfermedad también. Digo, siempre y cuando se haya tratado bien. También Siempre y la cuando persona. se haya tratado bien. Exactamente. Dice, buenos días, doctora. Mi esposo le dio tifoidea. Sigue con molestias aún, tiene alergias, comezón y terminó ya su tratamiento, pero no se le quitan del todo las molestias. Ya no tiene fiebre. ¿Qué podemos hacer? Pues aquí ya puede ir encaminado todo, valdrá la pena pedirle exámenes de control para ver lo primero, ¿se quitó o no se quitó la infección? Y una vez que se haya quitado ya la infección, definitivamente como el tratamiento con antibióticos puede llegar a ser muy agresivo a puede haber algunos síntomas, pero es más fácil controlar ya esos síntomas Sí, claro. sabiendo que ya de fondo el paciente ya no tiene la infección, por supuesto. definitivamente. Dice Daniela, ¿la tifoidea también se puede transmitir por el tacto o por saliva? Generalmente, pues lo comentamos, la manera más importante de transmitirse es alimentos, agua contaminada, la vía de transmisión es fecal oral, por eso hay que tener mucho cuidado dónde comemos, en qué lugares comemos, que aunque la realidad es de que hay veces que vamos a restaurantes que consideramos que son buenos restaurantes, pero no sabemos cómo preparan los alimentos, entonces mucho ojo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo fiebre tifoidea y convivo, por ejemplo, con Sergio todos los días, no es contagioso de una persona a otra. No es contagioso, hasta cierto punto, digámoslo de esta manera, Ok. porque tú, compañera de Sergio, coman en el mismo plato, Ok. tomen en el mismo vaso, se intercambien la cuchara, no es esa la vía de La de transmisión. transmisión. La vía de transmisión literalmente es fecal oral, entonces pues realmente es la manera como se transmite esta infección. Bien. Dice por acá, yo tengo tifoidea, pero cada 3 meses, por lo mucho, vuelvo a recaer con diarrea, temperaturas,
por dentro y por fuera, ¿qué debo hacer? Ya estoy desesperada. Hablamos de esas recidivas, Sí, Azu. claro. Entonces yo creo que esta paciente muy probablemente no le dieron desde un inicio un tratamiento adecuado. Hay que diagnosticarlo bien para poder dar un buen tratamiento y no solamente dar un tratamiento, darle un buen seguimiento Sí. al paciente hasta que nosotros estemos completamente seguros que ya no tiene la infección. Híjole, eso tiene que ver todas. Dice, buenos días, yo hace un mes comencé con dolor de cuerpo y algo de fiebre, al igual que con soltura. Ya no tengo ningún síntoma, pero la soltura no se me quita. ¿Puede ser fiebre tifoidea? Yo creo que no, Sergio, porque recordar lo que hemos mencionado a lo largo del programa, la fiebre tifoidea, el síntoma cardinal, el síntoma principal es una fiebre persistente. Ok. Y este paciente ya no tiene fiebre. Entonces seguramente fue algún problema viral o algún problema infeccioso como una gastroenteritis infecciosa y que eso dando tratamientos autolimita y el paciente ya no tiene fiebre. En fiebre tifoidea, la fiebre jamás se le quita al paciente. Ok. Está permanentemente presente la fiebre. Mira, esta pregunta me parece muy interesante, Doc. Dice, quisiera saber si la fiebre tifoidea se puede prevenir con vacunas, porque en mi juventud decían que sí existía una. ¿Todavía se pone o ya no? Sí se puede poner, definitivamente hay una profilaxis Ok. desde niños en ese esquema de vacunación que todos tenemos desde pequeños que nos protege, pero definitivamente llega un momento que hay alguna cierta protección y ya cuando somos ya adultos, Sí. obviamente pues no tenemos esos mismos cuidados que tenemos en casa de comer prácticamente con la comida que nos hace mamá en casa Sí. y empezamos a comer ya en la calle y es donde estamos ya más expuestos a este tipo. La vacuna sí nos da algo de protección, pero en algún momento pues podemos estar ya más expuestos a este tipo de microorganismos Claro. y poder adquirir este tipo de infecciones. Dice por acá, buenos días, mi nombre es Marta, tengo 47 años y hace tiempo me enfermé de fiebre tifoidea. Después de eso me enfermo muy seguido del estómago, como infección. He comido mariscos y me enfermo. ¿Será que ya soy alérgica a los mariscos? Bueno, a lo mejor ella puede tener algún cierto grado de O intolerancia. sea, que haya quedado susceptible a muy Exactamente, definitivamente, Sergio, al paso del tiempo, mira, hay muchos pacientes que acuden conmigo de 70, de 80, de 90 años y me dicen, doctor, yo siempre he tomado leche y ahora tomo leche y empiezo con dolor abdominal y me da diarrea. Siempre he comido huevo y ahora como huevo y también tengo algunas manifestaciones. Puede ser que ella muy probablemente se haya hecho intolerante probablemente a los mariscos y al momento que ella ingiera mariscos le ocasiona algunos síntomas gastrointestinales. Claro. No tanto por fiebre tifoidea, pero sí por un problema de intolerancias que todos podemos presentar. Sí. Bien. Dice, buenos días, doctor, soy doña Mari, me enfermé de tifoidea hace años y me dijeron que fue por tomar agua de la llave. Desde entonces, puro garrafón, pero todavía me da miedo. ¿Es cierto que esa es la principal causa? Para doña Mari, claro que sí. Lo comentamos que la ingesta de agua contaminada o de la llave que no está purificada, que no pasa por un proceso de esterilización, por así decirlo, Sí, claro. pues definitivamente son susceptibles y no nomás a fiebre tifoidea, a virus de hepatitis A, entre otras enfermedades gastrointestinales que pueden adquirirse precisamente por la ingesta de líquidos o de alimentos contaminados. Entonces yo creo que ella sí adquirió la enfermedad de esa manera. Sí, claro. Dice por acá la señora Hilda, hace 10 años le dio a mi marido tifoidea. Cada año en la misma fecha le volvía. Con la vacuna se le erradicó. Sí, es lo que comentábamos ahorita previamente con Azucena, que definitivamente las bacterias nos confieren cierto grado de protección, pero definitivamente cuando esto no lo corroboramos, Sergio, y la bacteria no se erradica de una buena manera y le damos un seguimiento al paciente, Sí. ¿qué es lo que pasa comúnmente? Te ve el médico en una consulta, te da un tratamiento y ya no vuelves a regresar a la Cierto. consulta. Entonces te no tomas- sabemos, te tomas- no sabemos a ciencia cierta si el problema se quitó o no se quitó y puede haberse enmascarado el problema y de forma recurrente el paciente poder experimentar Yo los creo que en un síntomas. 90% de los pacientes somos así, ¿verdad, Fernando? O sea, Definitivamente. qué mal Nos hábito, de asustamos verdad. y vamos Si no, al no, médico. vamos una vez, nos dan el tratamiento, ya nos sentimos bien. Es más, a veces, Y a en el veces hasta tratamiento lo nos suspendes. terminamos. Totalmente. Exactamente. Claro. Exactamente. ¿Con qué quieres concluir este gran tema hablando precisamente de que todos los mexicanos somos pues muy de eso, Decidiosos. ¿no? De Decidiosos, y sí. de no terminar ni los tratamientos a veces. Creo que eso que comentas es clave, Azu, que realmente debemos que tomarlo con mucha seriedad y que cuando experimentemos alguna molestia gastrointestinal no suponer como lo que tú dijiste ahorita, no dar por hecho algo, porque
definitivamente puede tratarse de un problema que puede llevar a consecuencias muy severas y que la realidad es de que esto nosotros tenemos manera de diagnosticarlo y manera de tratarlo y darle un buen seguimiento a los pacientes, y los pacientes van a experimentar pues muchísima mejoría. Perfecto. Fernando, ¿dónde te pueden encontrar todas las personas que quedan con ganas de Vaya con un buen preguntar? doctor. Me pueden encontrar en las redes sociales como en Instagram como dr.fernandogzz y en el teléfono 33 18 41 99 02. Ahí pueden agendar una cita con todo gusto. Ya está, mi Muchísimas Fer. gracias, doctor Fernando. Les agradezco mucho la invitación. Como siempre, dejamos los datos del doctor Fernando Compina para que usted se comunique, vaya con un verdadero gastroenterólogo, además internista, o sea, 2 en 1, señora, señor. Muchas Vaya a gracias, checarse con Azu. un buen médico. Fernando, gracias.